En el episodio 223 de Hilando Fino Daily te voy a hablar de natación, más concretamente de frecuencia de brazada, longitud de brazada y su relación con el sector de natación dentro del triatlón. Te aviso que va a ser un capítulo, creo que largo por todo el contenido que tiene. Así que, venga, vamos al lío. Buenos días, tarde o noche familia, bienvenidos como siempre a este episodio 223 de Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es miércoles 19 de diciembre de 2018 y si no lo has hecho ya, pues como siempre te animo a entrar en mi página web en hilandofino.net. Ahí vas a encontrar la academia, un conjunto de planes de entrenamiento y de cursos para aprender a planificar tu entrenamiento de forma independiente. Venga, vamos con este episodio que como os he dicho en la intro creo que se va a hacer un poquitín largo, pero antes de nada me gustaría dar una noticia, bueno, la puse en redes sociales, pero ayer se me olvidó comentarla, y es que ya tenemos el podcast, bueno, ya tengo, porque soy yo solo, ya tengo el podcast en Spotify, así que si queréis escucharlo a través de esa plataforma porque os resulta más cómodo, pues nada, os dejo el enlace para que podáis echarle un vistacillo y suscribiros al podcast en Spotify, que sé que mucha gente lo tiene y a lo mejor es más sencillo para vosotros escucharlo ahí que no en YouTube, como mucha gente, bueno, como algunas personas sé que lo escuchan, así que en Spotify lo tenéis disponible. Bueno, este episodio ha sido motivado por una pregunta que me hizo hace tiempo Pedro de Valladolid, que me preguntó acerca del Finish Tempo Trainer, una especie de metrónomo para ir controlando nuestra frecuencia de brazada. Y bueno, y me preguntó sobre ello y la verdad que fue una pregunta creo que es de junio, la tenía ya aparcada. Y bueno, últimamente también Ángel Palomares, un deportista que yo tengo, me preguntó sobre frecuencia, que le comentaron que llevaba una frecuencia demasiado alta. Y luego también otro deportista me escribió por mail, Rubén Rojas, preguntándome sobre esta temática, más que preguntándome, dándome un feedback acerca de que podía hacer un episodio sobre esta temática. Así que gracias a ellos, pues voy a hacer este episodio de hoy. Bueno, hoy vamos a hablar de longitud de brazada, de frecuencia de brazada y de su relación con la velocidad de nado, ¿vale? A ver, esto es un tema algo controvertido, ¿vale? Ya que al final todos los datos que hay de nadadores y de todos los datos que hay acerca de frecuencia y de longitudes de brazada, pues se basan en media en función de si son deportistas de élite, deportistas amateur, en función de edades, en definitiva, en función también de las distancias de nado, y al final son medias y las medias pues hay que tomarlas como tal, ¿vale? Luego estamos viendo finales, o bueno, más que finales, pruebas de muy alto rendimiento y vemos que los deportistas, los nadadores de alto rendimiento llevan frecuencias de nado muy diferentes y la diferencia entre el que gana y el segundo, a lo mejor, entre el que gana y el octavo, que son los que conforman una final, por ejemplo, son de apenas segundos o en ocasiones centésimos, ¿vale? Entonces, pues bueno, es un tema que creo que es algo controvertido y bueno, vamos a ver si podemos arrojar algo de luz en nuestro ámbito que es el triatlón. Bueno, antes de nada, debemos de saber que la velocidad viene dada en cualquier deporte cíclico por una relación entre la velocidad, entre la frecuencia de ciclo y la longitud de ciclo. Tanto corriendo como en bici como nadando, ¿vale? La longitud de ciclo sería pues la distancia que hay entre dos apoyos, ¿no? O entre dos apoyos, podríamos decirlo, corriendo, o la distancia que recorremos con un ciclo completo de pedalada, o la distancia que recorremos nadando desde que un brazo entra al agua hasta que vuelve a entrar, o desde que un brazo sale del agua hasta que vuelve a salir, ¿vale? Tenéis que coger un punto fijo y volver a medir en ese punto fijo, ¿vale? Bueno, para esto viene dado por una multiplicación, velocidad igual a longitud de ciclo por frecuencia de ciclo, ¿vale? Entonces, si aumentamos uno de esos dos valores de la multiplicación, ¿no? Una de esas variables, pues al final la velocidad aumenta, ¿no? Hay una relación inversa entre esta longitud y la frecuencia, es decir, cuando yo aumento la longitud de ciclo, la frecuencia baja, y cuando aumento la frecuencia de ciclo, la longitud tiende a bajar, ¿vale? Entonces, si los dos se subieran de forma simultánea, algo que es muy complicado, de normal cuando nosotros damos más rápido a los brazos, lo normal es que que la longitud baje, ¿vale? Sea más corta, porque si no, la velocidad se dispararía de forma exponencial prácticamente, ¿vale? Luego tenéis que tener también en cuenta, que cada nadador
perdonad, que cada nadador tiene una frecuencia óptima para cada velocidad. Ojo, Entonces, no es lo mismo la frecuencia que nosotros tenemos para hacer 100 metros que para hacer 200, que para hacer 500 metros, que para hacer un 1500, ¿vale? La frecuencia va a ser diferente en función de esa velocidad, de esa distancia y de ese nadador. Luego, ¿qué es lo ideal? Nadar con una frecuencia alta o con una frecuencia baja, que al final es lo que la gente intenta saber o quiere saber, ¿no? Pues bueno, tenéis que saber que a menor frecuencia de brazada, es decir, cuanto menos brazadas demos, vamos a tener menor desgaste, ¿vale? Esto se sabe que a una frecuencia menor, pues el consumo de oxígeno es menor, la frecuencia cardíaca disminuye, el nivel de lactato en sangre es menor también, ¿vale? Entonces, si aumentamos esa longitud de brazada, esto va a significar pues, que estamos nadando mejor, que estamos apoyando mejor en el agua, o bien también que estamos apoyando igual, pero la resistencia hidrodinámica es mejor. Esto sucede, por ejemplo, cuando nos ponemos un neopreno o nos ponemos un pool. Simplemente por mejorar la posición del cuerpo en el agua, ¿vale? Aumentamos esa longitud de brazada con el mismo esfuerzo, porque somos más hidrodinámicos, ¿vale? Luego, dicho esto, hay un estudio con nadadores universitarios que os lo dejo enlazado en las notas del programa y en la página web también. Este episodio va a estar en la página web como una entrada del blog, que estudió a nadadores universitarios, como os digo, y bueno, quería saber este estudio, los investigadores con este estudio querían saber si alargar demasiado la brazada era ineficiente o eficiente, o al contrario, aumentar la frecuencia de brazada era lo correcto, ¿no? Y bueno, pues se vio finalmente que alargar demasiado la brazada era ineficiente y aumentaba el consumo máximo de oxígeno, frecuencia cardíaca y también la percepción de esfuerzo, la RPE. Y esto es contrario justo a lo que os he comentado anteriormente. Y es que se vio que al aumentar demasiado la brazada, ¿vale? La longitud de esa brazada, es decir, a partir de un punto que se aumentaba mucho esa longitud de brazada, para evitar los puntos muertos, los nadadores le daban mucho las piernas para no perder velocidad, puesto que esto es uno de los errores que se suele cometer cuando alargamos mucho la brazada. Y yo lo he cometido siempre cuando entrenaba. Antes, que entrenaba mucho más en el agua, tendía a nadar deslizando mucho. Y claro, hacía muchos puntos muertos. Y para evitar esos puntos muertos, si le daban mucho a las piernas, pues estos investigadores descubrieron que esa eficiencia, en lugar de bajar como se suele pensar, en lugar de aumentar, la eficiencia disminuía. Es decir, se fatigaban más aumentando esa longitud de brazada, justo lo contrario de lo que yo he comentado anteriormente. Esto se produce a partir de un punto, es decir, yo alargo la brazada, soy más eficiente, pero cuando llega un momento en que ya alargo demasiado la brazada, para evitar los puntos muertos tengo que mover mucho las piernas, y entonces es cuando se produce esa ineficiencia, ¿no? Ese aumento de esos valores de consumo de oxígeno, de frecuencia cardíaca y de percepción de esfuerzo que determinaron estos investigadores. Vale, más cosas. Lo tengo por aquí apuntado, a ver. Bueno, mira, una cosita también interesante que he estado leyendo. La gente de Swim Smooth, esto es una página americana, que creo que es americana, que bueno, si entráis tenéis recursos como un prototipo, ¿no? ¿Cómo se llama? Por ordenador hay una simulación de un monigote que va nadando y te dice cuál es tu técnica perfecta, pues te puedes descargar la aplicación de ellos, tienen cursos de formación, bueno, es una página acerca del mundo de la natación bastante conocida. Bueno, idearon una fórmula, más que una fórmula, sí, a base de investigaciones sacaron una gráfica para saber tu frecuencia ideal de brazada en función de tu tiempo, perdón, madre mía, cómo estamos esta mañana, de tu tiempo en un 100 a tope, ¿vale? En función de ese tiempo y de tu frecuencia de brazada, pues podías determinar, de tu número de brazadas por minuto. Ahora es que no encontraba la gráfica, estaba dudando porque no encontraba la gráfica en la escaleta. Ahora la tengo delante y ya no dudo más, os lo prometo. Vale, esta gente determinó un rango de brazada óptimo en función de tu tiempo en 100 metros y en función del número de brazadas, que no ciclo de brazos, ¿vale? Tenéis que distinguir entre brazadas y ciclo de brazos. Un ciclo de brazos está compuesto por 2 brazadas, ¿vale? Bueno, pues esta gente determina el número total de brazadas en un 100 en relación
a tu tiempo en ese 100, ¿vale? Y en la gráfica hay 3 zonas, una zona roja, una zona blanca y una zona azul. Os las dejo también en la página web, en el blog, para que le echéis un vistacillo si estáis interesados. Entonces, si estáis en la zona roja, en función de vuestro tiempo y vuestro número de brazadas, tenéis que disminuir ese número de brazadas porque lleváis una frecuencia de brazada muy alta. Luego, si estáis en la zona blanca, teóricamente estáis en una zona pues correcta, más o menos correcta, ¿vale? Y luego si estáis en una zona azul, en la zona azul, pues tendréis que aumentar esa longitud tenéis que disminuir aumentar ese número de brazadas, ¿vale? Porque lleváis una frecuencia de brazada muy lenta. Espero no liaros con tanta longitud, tanta frecuencia, pero es que al final tengo que utilizar estos términos. Sé que se suena un poco reiterante, pero es que si no, imaginad, si estamos hablando de brazada y de longitud y no los menciono, pues apague y vámonos. Bueno, por poner un ejemplo, si yo nado a una frecuencia de brazada de 60, vamos a poner 60 brazadas en 100 metros, ¿vale? El número de brazadas en 100 metros es 60 y voy a 1,30, pues tengo que estar en la zona, tengo un intervalo de entre, mejor dicho, si nado a 1,30, tengo un intervalo de entre 55 aproximadamente y 75, ¿vale? Con lo cual el índice que saca Swim Smooth es bastante amplio, ¿vale? Fijaros, 20 brazadas de diferencia en un 100. Por ejemplo, si voy a nadar a 1,20, pues tengo sobre 58 y está más o menos en 82, sobre 58 y 82, 83, 81, ¿vale? Que también no está marcado exactamente en la gráfica. Es interesante por si queréis verlo y podéis comprobarlo en vuestro nado. Luego, otro índice para ver si os conviene nadar con más frecuencia o menos frecuencia es lo que se denomina como el AP Index. Yo esto no sabía ni que existía, investigando por internet lo he encontrado y bueno, y a lo mejor puede ser interesante. Yo lo voy a medir por curiosidad. Se trata de poner los brazos en cruz y medir la envergadura que tenemos entre la punta de los dedos de un brazo y de otro, ¿vale? Nuestra envergadura la dividimos entre nuestra altura y ese número nos tiene que dar, si somos como el dibujo este de Leonardo da Vinci, el hombre de Vitruvio, seremos perfectos, ¿no? Yo, por ejemplo, mido 1,85 y yo tendría una envergadura de 1,85 y una altura de 1,85, entonces me daría 1, ¿vale? Esto no en todo el mundo es así y a mí tampoco sé si me sale eso, tengo que medirlo. Pero bueno, al hacer esa división, si tenemos un resultado mayor que 1, teóricamente es que tenemos unos brazos relativamente largos con relación a nuestra altura, entonces nos vendría mejor nadar con una longitud de brazada amplia, ¿vale? Larga. Y si el resultado es que nos sale menor de 1, nuestra fisonomía, nuestra fisiología corporal indica que tenemos unos brazos cortos en relación a nuestro cuerpo y sería interesante nadar con más cadencia de brazos. Esto es un índice que ya veis que es poco científico porque luego al final habrá muchas diferencias individuales, ¿vale? En cuanto a la forma física, las palmas de las manos también. Imaginad, yo tengo unas manos muy amplias, muy grandes, pues cuanto más grandes tenga las palmas de las manos, mejor vas a agarrar agua, ¿no? Y más apoyo vas a tener. Pues todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Y luego está la técnica de nado de cada uno. Bueno, dicha toda esta introducción teórica que yo no sé si me habréis entendido, somos triatletas, ojo. Aquí todo lo que he comentado anteriormente, en una piscina está muy bonito, está muy bien, nado estable, nado muy plano, pero ahora somos triatletas y tenemos que ver las características del medio en el que competimos, ¿vale? Tenemos que saber que salimos corriendo desde la playa o bien desde un pantanal de salida. Y los primeros metros son a velocidades próximas al máximo, dándonos golpes y codazos con la gente. Cuando llegamos a una boya tenemos también que darnos golpes, entre comillas los golpes, ¿vale? No hay que matar a nadie, pero hay que tomar curvas, nos damos golpes con la gente, nos paramos, miramos delante porque tenemos un montón de gente y no podemos nadar. Luego la velocidad no es uniforme, como digo, se sale fuerte, cuando llegamos a la boya se frena mucho la cosa, luego se vuelve a acelerar, ¿vale? Luego tenemos olas, hay olas que nos impiden que nademos bien, hay que orientarse, hay que ir mirando al frente cada cierto número de brazadas, es decir, tenemos un nado que es muy irregular y como tal hay que entrenarlo. Entonces a mí no me vale lo de entrenar siempre a la misma frecuencia, buscar nuestra frecuencia perfecta en 1500 metros o en 1900, perdón, o en 3800 o en 750, da igual la especialidad del triatlón que hagáis, y ponernos a nadar a esa frecuencia y buscando la optimización de la frecuencia y longitud de brazada. A mí eso creo que es una forma errónea de entrenar el triatlón.
Creo que la natación en triatlón es una cosa que es muy de darse golpes, muy de aumentar la frecuencia de brazada, es una natación muy gitana, por así decirlo. Entonces, tenemos que adaptarnos a eso, tenemos que adaptarnos a esa forma de nadar, tenemos que adaptarnos a esos cambios de ritmo y tenemos que adaptarnos a no llevar una velocidad uniforme porque al final no se nada así. ¿Vale? Entonces tenemos que tener también mucha variedad de frecuencias y una frecuencia de ciclo alta sin perder demasiada longitud, claro, porque si perdemos mucha longitud a base de entrenar eso, estamos perdiendo técnica, ¿vale? Bueno, vamos a poner todo esto en contexto. Como digo, al ser triatletas no podemos quedarnos con una frecuencia de brazada óptima por una distancia en concreto. Tenemos que tener un bagaje de frecuencias muy amplio y sentirnos cómodos en cada una de ellas para sentirnos cómodos luego en competición. Si no, a mí esto me ha pasado siempre, ¿vale? Y yo creo que esto es la clave entre que unos nadadores en piscina naden muy bien y luego cuando transfieran ese nado a agua abierta no funcionan bien. A mí esto me ha pasado siempre. En piscina nadaba muy cómodo, a velocidades bastante altas, a una frecuencia muy baja de brazada, ¿vale? Con mucha longitud, pillando muy bien agua. Luego, cuando eso iban a agua abierta, había que nadar más rápido de brazo, aumentaba el consumo máximo, el consumo de oxígeno a esa velocidad, te aumenta la frecuencia cardíaca, al final te agotas más y hace que eso, al final tu velocidad disminuya, ¿vale? Seas menos eficiente y al final no seas capaz de crear un buen desempeño en esa situación, ¿vale? Entonces tenemos que acostumbrarnos, como digo, a aumentar esa frecuencia de brazada, a aumentar a esos cambios de frecuencia. ¿Cómo introducimos esto en el entrenamiento? Pues yo en mi entrenamiento lo que suelo hacer siempre, es raro el entrenamiento que no haya algo de cambios de velocidad, es decir, trabajo de velocidad intercalado con trabajo suave, trabajo de progresivos, trabajo de series regresivas, nadar distancias relativamente cortas a diferentes velocidades y frecuencias, ¿vale? Por ejemplo, hacemos progresivas de la 1, imaginar un ejemplo de entrenamiento, un ejemplo de ejercicio, 16 de 25, progresivas de la 1 a la cuarta, haciendo las dos primeras series alargando mucho la brazada y las dos siguientes con frecuencias mucho más altas, ¿vale? Intentando en cada una de ellas aumentar la velocidad. Pues ese tipo de entrenamientos son los que yo creo que marcan la diferencia en cuanto a entrenamiento en triatlón. Luego, hacer contrastes también con palas, nado sin pala, a diferentes velocidades. Es decir, tener mucho bagaje motor y mucha variabilidad en los entrenamientos en ese aspecto, ¿vale? Bueno, ahora todo esto os preguntaréis, ¿cómo puedo conocer mi longitud, mi frecuencia de brazada? Pues Pedro de Valladolid me preguntaba por el Tempo Trainer. Yo no lo he usado, os dejo en las notas del programa un link patrocinado, os voy a dejar varios enlaces patrocinados a varios productos. El Tempo Trainer es como un metrónomo que se coloca en la gafa, en la goma de las gafas, y lo que hace es que nos va marcando, nos va dando un pitido y nos va diciendo la frecuencia que tenemos que llevar nadando. Esto puede ser interesante para hacernos ver si llevamos una frecuencia u otra. Esto es como lo que siempre hablamos del Garmin o del Suunto con el ritmo, que si no hemos corrido nunca mirando a 3.20, no vamos a saber luego cuando vayamos corriendo a 3.20 que vamos a 3.20, ¿vale? Entonces el Tempo Trainer nos puede valer para eso. Vale unos 30 euros, yo no lo tengo, ni me lo voy a comprar, pero puede ser interesante si alguien quiere controlarse esto. Luego hay cronómetros específicos que también os dejo en las notas del programa un enlace que posiblemente me compre uno para controlar la frecuencia de brazada de los nadadores desde fuera. Esto es interesante porque no hace falta estar haciendo fórmulas ni cogiendo tiempo entre brazadas y demás, como ahora después os explicaré. Entonces, esto a lo mejor es una de las cosas que yo adquiero para mis entrenamientos con mis deportistas. De hecho, me tengo que comprar un segundo cronómetro porque el que tenía se me ha roto y bueno, este vale unos 35 euros creo y uno normal que merezca la pena vale entre 15 y 20, con lo cual el desembolso no es muy amplio. Luego los Garmin y los relojes multideporte te cuentan el número de brazadas por cada distancia. Lo que no he visto es que te cuenten la frecuencia. Por lo menos mi Garmin yo tengo 920 XT y no me la he visto que no me la cuenta. Lo que sí te cuenta, lo que sí te calcula es el SWOLF. El SWOLF es un índice de eficacia que se consigue sumando una distancia determinada con el tiempo en esa distancia. Realmente no sé a qué, porque la verdad que no me he parado a investigarlo. El SWOLF de Garmin, por ejemplo, porque el que yo tengo, no sé en qué distancia lo está haciendo, entiendo que será en 50 metros.
Entonces, para calcular, por ejemplo, el SWOLF en 50 metros, si nosotros hacemos 50 metros en 40 segundos, nuestro SWOLF ahí será 90, ¿vale? Si hacemos 50 metros en 38 segundos, pues perdón, estoy hablando en segundos, no, brazadas. Nuestro SWOLF será 88, ¿vale? Y así sucesivamente. Luego, a mano también se puede calcular todo esto. Es bastante tedioso, ya os lo digo, pero a mano también se puede calcular. De hecho, yo tengo una hoja de Excel que bueno, no es de Excel, es de Google Sheet, y os la dejo enlazada por si queréis descargarla alguno. La verdad que me la he currado esta mañana, he estado más tiempo del que preveía con este episodio, pero bueno. Ahí podéis vosotros directamente calcular. Me voy a meter, no voy a ser que me equivoque con lo que os voy a decir. Un momentillo que estoy entrando. En esta hoja podéis calcular vuestra longitud de brazada. He puesto una distancia de 15 metros para evitar los volteos. Entonces, cogéis la distancia que hay entre corchera y corchera, entre bandera y bandera de los 5 metros, de la marca de 5 metros, ¿vale? Y contáis el número de brazadas. Se divide el número de brazadas entre los metros y te da una longitud de brazada, ¿vale? Yo lo he puesto 15 metros. Tenéis un ejemplo que podéis modificar vosotros. Luego tenéis para calcular el número de brazadas por minuto, para saber en cada instancia o en cada serie o en cada parcial de cada serie las brazadas que estáis dando. Esto os lo tiene que medir alguien desde fuera, evidentemente, porque si no es imposible. Y bueno, ahí tenéis hasta 1500 metros, tenéis 15 parciales, podéis modificarlos, podéis poner del 100 al 150, al 250, lo que queráis. Podéis poner el tiempo que hacéis en ese parcial para tenerlo controlado, el tiempo entre brazadas y automáticamente os va a salir las brazadas por minuto, ¿vale? Tenéis ocultadas unas columnas que las he utilizado para calcular estas fórmulas, para meter las fórmulas en la hoja de cálculo, que están ocultas para que no se vean y no estén ahí empañando la hoja de cálculo. Si veis arriba a la barra superior las podéis desocultar, mostrar, mejor dicho, y modificarlo por si queréis meter más brazada o lo que sea. Si tenéis dudas acerca de esta hoja, me lo comentáis y os las voy resolviendo, ¿vale? Esto explicarlo en formato audio es muy complicado. Y bueno, a ver si voy a volver otra vez a la escaleta, que no me pierda. Bueno, ya está, eso es lo que quería comentaros. Os la dejo todo. Todo esto lo dejaré en las notas del programa y en la página web por si estáis interesados en echarle un vistacillo. Y bueno, creo que hay bastante contenido que se puede visualizar. También os dejo muchas cosas, demasiadas cosas os estoy diciendo ya, Os dejaré una entrada a Triatlón Web donde hay varios artículos, hay varios test de eficiencia de nado que yo en esta entrada me he apoyado bastante para hacer este episodio y me ha parecido una entrada bastante interesante para ser una revista de divulgación. Y luego os dejo también el estudio que hemos hablado de nadadores y una entrada del grupo sobre entrenamiento, su página web, que habla sobre este estudio, te analiza ese estudio, ¿vale? Yo lo que es interesante también es echarle un vistazo. Bueno, llevo 23 minutos de episodio, os lo he dicho, os lo he prometido, os he avisado, mejor dicho, en el principio que iba a ser largo. Y bueno, pero creo que ha sido también interesante. Nos vemos mañana jueves, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas, por vuestras suscripciones a la academia, por me gustas, comentarios, etc, lo que siempre os digo. Os dejo ya, nos escuchamos mañana. Hasta mañana, amigos. Adiós.